Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar estos dos champús que uno puede parecer la copia del otro. Y es que tendríamos que ambos champús están enfocados en cabello dañado. Uno sería el de la marca conocida de Fructis y el otro sería la posible copia que ha desarrollado Lidl. Así que en este vídeo vamos a hacer una comparativa para ver cómo posicionaríamos cada producto, cuáles son sus similitudes, sus diferencias y sobre todo cuál escoger según nuestras necesidades capilares y según también nuestras preferencias en cuanto a siliconas, parabenos, etc. Así que si quieres saber cuál escoger entre uno u otro, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! En la mayoría de supermercados podemos encontrar estas líneas low cost, estas líneas un poco más económicas que sería una versión de la marca más conocida. En este caso nos vamos a centrar en estos champús que son específicamente para cabello dañado. Y es que cuando entramos en Lidl podemos ver claramente cómo está posicionado en las estanterías uno al lado del otro con unos colores muy parecidos para que puedas rápidamente identificarlos como una copia un poco más económica y que realmente, si no entendemos mucho de ingredientes, podamos simplemente dejarnos llevar por el precio y viendo la diferencia de precio realmente digamos voy a escoger esta opción más económica. Así que en este vídeo vamos a ir un poquito más allá y vamos a profundizar en realmente qué puede aportarnos uno, qué puede aportarnos también el otro y saber así cuál escoger según nuestras necesidades. Y es que mientras que en el de Fructis sí que nos recalca esta acción reparadora, este complejo con activos que nos va a ayudar a reparar, en el de Lidl realmente nos dice que nos va a aportar suavidad y brillo y aunque en ambos indica que es para cabello dañado, la palabra reparación únicamente viene indicada en el de Fructis. Y también nos indica en la parte frontal los diferentes tipos de aceites que contienen, mientras que uno tiene aceite de marula, el otro contiene aceite de jojoba. Pues bien, con toda esta información nos vamos a ir a comparar los dos productos, los listados de ingredientes, los activos que contiene y luego haremos unas conclusiones para saber cuál escoger según nuestro tipo de cabello, según si preferimos que no contenga siliconas, etc. Y así poder hacer un poco la elección correcta cuando nos enfrentemos a los dos, cuando estemos delante de este lineal que podemos encontrar en Lidl. Empezamos con la cantidad de ingredientes que podemos encontrar y es que mientras que el de Fructis tiene 32 ingredientes, el de Lidl contiene 33. Realmente no es una gran diferencia, solamente tenemos un ingrediente, pero aquí viene lo más interesante y es la cantidad de ingredientes que tienen en común. Y es que aunque aparentemente nos parezca que uno es la copia del otro, es cierto que únicamente tienen en común 7 ingredientes. 7 ingredientes de 33 o 32 ingredientes que tiene cada uno respectivamente. Realmente son muy poquitos ingredientes, así que en cuanto a que uno pueda ser la copia del otro, realmente no sería así, aunque visualmente nos lo parezca. Estamos viendo que en el listado vamos a encontrar mucha diferenciación en cuanto a los activos. Empezamos hablando de los activos que tienen una finalidad como agente de limpieza. Es muy importante encontrar agentes de limpieza en nuestros champús, ya que son cosméticos cuya finalidad justamente es esta, la de limpiar en profundidad nuestro cuero cabelludo. Y es que en ambos encontramos sulfatos, también para todas aquellas personas que no queréis utilizar sulfatos en vuestros cosméticos, que sepáis que ambos contienen sulfatos, estos agentes de limpieza que son unos agentes de limpieza un poco más en profundidad. Añadido a esto también tenemos otros agentes de limpieza suave en ambas composiciones, en ambos listados de ingredientes, pero sí que es cierto que contiene más agentes de limpieza el de Lidl con respecto al de Fructis. Continuando con los elementos diferenciadores, podríamos hablar de las siliconas, y es que en Fructis encontramos 2 siliconas en su composición, mientras que en el de Lidl no encontramos ninguna silicona. Ya sabemos que las siliconas son activos que son seguros, lo he comentado en muchos vídeos, os voy a dejar el vídeo por aquí arriba, donde vais a poder ver cuáles son las diferentes siliconas que podemos encontrar en los cosméticos y realmente son seguras, sí que tenemos este impacto medioambiental y en todo momento si cambia el estado
gustado de alguna de ellas, os lo comunicaré también por aquí. Pero sé que muchas personas no queréis utilizar productos cosméticos que contengan siliconas en su composición, así que simplemente que sepáis que el de Fructis contiene 2 siliconas, mientras que el de Lidl no contiene ninguna. Añadido a esto, decir que el de Lidl contiene sal en su listado de ingredientes en el número 4, mientras que el de Fructis no contiene sal. Esto es bastante importante porque sé que muchas personas el hecho de que contenga sal puede hacer que vuestro cuero cabelludo se irrite un poco, así que simplemente tengamos en cuenta que el de Lidl sí que contiene y está bastante arriba en el listado de ingredientes en el número 4. Y bien, ahora vamos a entrar en lo que son los activos diferenciadores, estos activos que le dan estas propiedades tan interesantes a este tipo de productos cosméticos. Y aquí vamos a hacer una diferenciación muy importante. Es cierto que ambos contienen emolientes y también activos con acción acondicionadora y antiestática, pero nos vamos a centrar en estos activos que buscan esta reparación, porque estamos en un champú que está específicamente pensado para cabello dañado. Pues bien, en este caso tendríamos el de Fructis, que contiene aceite de marula, versus el de Lidl, que contiene aceite de jojoba, pero es cierto que el de Fructis tiene este aceite mucho más arriba en su listado de ingredientes. Ambos aceites pueden justamente aportarnos en nuestro cabello estas propiedades emolientes, estas propiedades de aportar brillo. Es cierto que ambos tienen esta acción nutritiva en nuestra fibra capilar, pero el de marula está más orientado a este cabello más dañado, más seco, mientras que el de jojoba sí que aporta esta nutrición, pero no está tan destinado al cabello dañado per se. En el de Fructis encontramos arginina, que ya sabemos que es un aminoácido, y también estas 3 proteínas hidrolizadas de maíz, de trigo y de soja. Todos estos elementos fundamentalmente nos aportan elasticidad, flexibilidad, reparación en nuestra fibra capilar, también controlar el encrespamiento, tienen esta acción acondicionadora. Son estos activos los que fundamentalmente van a darnos esta propiedad de reparación que venía indicada en el etiquetado, que lo diferenciaba del de Lidl. El de Lidl, por otro lado, tiene también queratina hidrolizada en su composición, que nos va a ayudar a aportar suavidad, elasticidad y también reparar la fibra capilar. La principal diferencia es en la proporción en la que se encuentran uno y otro con respecto a estos activos, y también las propiedades que tienen. Y es que es cierto que en el de Fructis, aunque no encontramos estos activos muy arriba, es cierto que encontramos tanto la arginina como las 3 proteínas hidrolizadas. Y en el de Lidl encontramos la queratina hidrolizada, pero la encontramos más arriba en el listado de ingredientes, estando en una mayor concentración. Y por último hablaríamos del precio, uno de los factores más determinantes, más visuales, que pueden hacernos que nos decantemos por comprar uno u otro. Y es que aquí no solamente tenemos que tener en cuenta el precio, sino la cantidad de producto que tenemos. Y es que mientras que el de Fructis cuesta 4,55 €, tenemos que tener en cuenta que tenemos 380 mililitros de capacidad, versus el de Lidl, que cuesta 1,69 por 400 mililitros. Así que todavía tenemos menor precio por mayor cantidad de producto haciendo esta comparativa. Así que ahora que ya hemos visto todos los elementos del listado de ingredientes, hemos visto un poco esta parte teórica, que está muy bien, pero realmente ¿cuál escogemos según nuestras necesidades? Pues bien, aquí lo más importante, y algo que no sabemos, es una información que sería ideal conocer, es la concentración de estos activos con acción reparadora. Y es que estamos hablando de un cabello dañado, así que no podemos cuantificar realmente cuánto vamos a notar esta mejoría en cuanto a reparación de nuestra fibra capilar, porque no sabemos la concentración de estos activos, pero sí que hemos visto muchos activos que nos van a hacer que a la hora de balancear sobre nuestras necesidades y lo que nos puede aportar el producto, podamos escoger el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y vamos a empezar hablando de si tenemos el cuero cabelludo sensible. Y es que hemos visto que en el de Lidl, además de contener sulfatos, al igual que también contiene el de Fructis, también contenía sal. Ya sabemos que la sal es un agente de control de la viscosidad, pero es cierto que en muchas personas les reseca el cuero cabelludo y puede provocar irritación. Así que aunque ambos contienen sulfatos, y para las personas que tengáis el cuero cabelludo sensible y los sulfatos os provoquen irritación, picor, es cierto que ambos contienen, pero si además añadimos la sal, el posible potencial irritativo en cuero cabelludo sensible sería mayor en el de Lidl versus el de Fructis.
Por otro lado, si nuestro cuero cabelludo es muy seco, es cierto que el de Fructis contenía el aceite en una mayor concentración, estaba más arriba del listado de ingredientes, mientras que el de Lidl está un poquito más abajo. Así que si buscamos en un cuero cabelludo muy seco un aporte extra de hidratación, de nutrición, el de Fructis se adaptaría mejor a estas necesidades. Por supuesto, si buscamos una opción que no contenga siliconas, ya hemos visto que el de Lidl no contiene ninguna siliconas, mientras que el de Fructis contenía 2 siliconas en su composición. Y por último, añadir que evidentemente si nos dejamos guiar por la opción más económica, el de Lidl sería una opción mucho más económica en comparación con el de Fructis. Pero ahora puede surgirnos la gran pregunta: ¿cuál tiene una acción reparadora? ¿Cuál me va a reparar mejor mi cabello? ¿Cuál tiene mayor concentración de activos reparadores? Pues aquí ocurre un debate, aquí realmente hay un dilema, y es lo que os comentaba al principio. No sabemos la concentración de estos activos. Estos activos reparadores, hemos visto que en Fructis tenemos más activos, pero se encuentran más abajo en el listado de ingredientes, y sí que es cierto que nos dice que tiene un 3% de acción reparadora de estos activos reparadores, y hemos visto que contiene estos 3 hidrolizados, estas proteínas hidrolizadas, mientras que el de Lidl solamente contiene 1, pero está más arriba del listado de ingredientes y no sabemos la concentración. Así que realmente no podríamos decir cuál puede reparar más o menos. Sí que haciendo un balance y teniendo en cuenta que de Fructis tiene más activos y sí que destaca este complejo de reparador de proteínas hidrolizadas, sí que es cierto que podríamos intuir que tiene más acción reparadora. Además, el de Lidl no destaca en su etiquetado en ningún momento que tenga esta acción reparadora. Sí que nos dice que es para cabello dañado, pero que nos va a aportar suavidad y brillo. Y el de Fructis sí que vemos una orientación más a reparación como tal. Así que si tuviéramos que escoger uno y otro, entre uno y otro, y realmente sin saber bien las concentraciones, sí que diría que parece que el de Fructis, en cuanto a acción reparadora, podría aportarnos más reparación que el de Lidl. Así pues, con toda esta información, si buscamos una opción más económica, si buscamos una opción sin silicona, si buscamos una opción más reparadora, ya hemos visto cuál podríamos escoger entre uno u otro. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nos enfrentemos a este tipo de productos en un supermercado, que lo vemos en el lineal, con estos colores tan parecidos que nos parecen que puedan ser tan similares, vayamos siempre a los listados de ingredientes y veamos bien qué nos puede aportar uno u otro y sepamos identificar así cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades. Espero, como siempre, que este vídeo os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si conocíais alguno de estos productos, si los habéis utilizado uno, otro o incluso ambos, y qué tal os han funcionado, si realmente habéis sentido la diferencia, aunque es cierto que no encontramos estos activos en una concentración muy alta para poder sentir así este efecto reparador en una medida muy elevada, pero sí que me gustaría conocer vuestra opinión y vuestra experiencia utilizando este tipo de productos. Además, si os gustaría que hiciera más comparaciones de este tipo de productos que parecen uno la copia del otro, por favor dejadme en los comentarios de qué os gustaría que hiciera esta comparativa, y por supuesto si os gustaría que analizara más productos en profundidad, todo su listado de ingredientes, ya sabéis que también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y como siempre, para dudas algo más personales e inquietudes que no queráis escribir públicamente en los comentarios, ya sabéis que tenéis esta dirección de correo de aquí para poder comentarlo y os intentaré contestar lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias como siempre por estar apoyándome, por estar comentando mis vídeos, por estar aportando ideas, por estar aportando también críticas constructivas que nos hacen crecer. Realmente no puedo estar más agradecida. Espero que os guste mucho este tipo de vídeos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego.